Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a DAB en español. Hoy es día 29 de enero. Mi nombre es Nelly y qué increíble. Ya ya estamos a punto de terminar este mes de enero. Gracias a Dios, gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, vamos a empezar el día de hoy leyendo Éxodo. Vamos a leer del capítulo 7 el último versículo, el 25, y vamos a leer también el capítulo 8 y el capítulo 9 de este libro. Estamos leyendo en la versión traducción en lenguaje actual. Señor, gracias por tu palabra. Sé tú hablando, Señor, a nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos. 7 días después, Dios golpeó el agua del río Nilo. Entonces Dios le dijo a Moisés: Ve a hablar con el rey de Egipto y dile de mi parte que los deje ir al desierto para que me adoren. Si no los deja ir, yo haré que todo Egipto se llene de ranas. Habrá ranas en el río Nilo y en el palacio del rey y en las casas de sus consejeros y de todo su pueblo. Se meterán en su habitación y se treparán en su cama. Habrá ranas hasta donde amasan su pan. Moisés fue a hablar con el rey de Egipto, pero como éste no dejó que el pueblo se fuera, Dios le dijo a Moisés: Dile a Aarón que tome su vara y la extienda sobre los ríos, arroyos y lagunas, para que salgan ranas y llenen todo Egipto. Aarón extendió su brazo sobre todos los depósitos de agua de Egipto, y de allí salieron ranas y llenaron todo el país. También los magos egipcios, con su magia, hicieron que salieran ranas del agua y que llenaran todo el país. El rey, por su parte, mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: Pídanle a su Dios que quite las ranas, porque ya no las soportamos. Si lo hace, yo dejaré que el pueblo de Israel vaya a ofrecerle sacrificios. Moisés contestó: Muy bien, su majestad. Ahora dígame cuándo quiere que le pida a Dios por usted, por sus servidores y por su pueblo. Así las ranas se irán de su palacio y se quedarán solo en el río. Que se vayan mañana mismo, contestó el rey. Pues así se hará, dijo Moisés. Mañana mismo se irán y se quedarán solo en el río. Ya no molestarán más a los egipcios. Así sabrá su majestad que no hay otro Dios como el Dios de Israel. Moisés y Aarón salieron del palacio del rey. Luego Moisés le rogó a Dios que alejara del rey las ranas que había mandado. Dios lo hizo así y se murieron las ranas que había en las casas, en los patios y en los campos. Los egipcios juntaron en montones las ranas muertas y todo el país olía muy mal. Pero tal como Dios lo había dicho, en cuanto el rey vio que ya todo había pasado, no les hizo caso, sino que se puso más terco y no dejó salir a los israelitas. Bueno, ahora vamos a continuar con la tercera plaga. El polvo se convierte en mosquitos. Entonces Dios le dijo a Moisés: Dile a Aarón que golpee con su vara el polvo del suelo de Egipto para que se convierta en mosquitos. Moisés y Aarón hicieron lo que Dios les ordenó. Aarón extendió el brazo y con su vara golpeó el polvo del suelo. Al instante, todo el polvo de Egipto se convirtió en mosquitos que picaban a la gente y a los animales. Los magos de Egipto intentaron hacer lo mismo, pero no pudieron. Y como los mosquitos seguían atacando a la gente y a los animales, los magos fueron a ver al rey y le dijeron: Dios está haciendo todo esto. Una vez más, todo sucedió como Dios lo había dicho. El rey de Egipto se puso terco y no les hizo caso ni a Moisés ni a Aarón. Entonces Dios le dijo a Moisés: Levántate mañana muy temprano y cuando el rey baje al río, le saldrás al encuentro y le dirás de mi parte que deje salir a mi pueblo para que vaya a adorarme. Si no los deja ir,
yo enviaré muchas moscas para que lo molesten a él y a sus servidores y a su pueblo. Todas las casas egipcias se llenarán de moscas y habrá moscas hasta en el suelo. Sin embargo, no enviaré moscas sobre la región de Gosén, donde vive mi pueblo. Las moscas atacarán a los egipcios, pero no a los israelitas. Esto lo haré mañana mismo. Así sabrá el rey de Egipto que el Dios de los israelitas está en su país. Y Dios cumplió lo que había anunciado. Envió muchísimas moscas que se metieron en el palacio del rey y en las casas de sus servidores. Todo Egipto se llenó de moscas y quedó arruinado. Al ver esto el rey mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: vayan y adoren a su Dios, pero no salgan del país. Moisés le contestó: no creo que debamos hacerlo. A los egipcios no les gustará vernos adorar a nuestro Dios y ofrecerle animales que para ellos son sagrados. Si llegan a vernos haciéndolo, lo más seguro es que nos maten a pedradas. Es mejor que vayamos al desierto hasta donde lleguemos en 3 días y que allí le ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios, tal como Él nos lo ha ordenado. El rey contestó: yo los dejaré ir al desierto a ofrecer sacrificios a su Dios, siempre y cuando no se alejen mucho y le pidan a su Dios por mí. Moisés dijo: en cuanto salga yo de aquí, le pediré a Dios que mañana mismo aleje de Egipto las moscas, pero lo haré siempre y cuando su majestad permita, de una vez por todas, que mi pueblo vaya y ofrezca sacrificios a nuestro Dios. Moisés salió del palacio y le pidió a Dios que alejara del rey las moscas, y Dios así lo hizo. No quedó una sola mosca, pero el rey volvió a ponerse terco y no dejó salir a los israelitas. Capítulo 9. Entonces Dios le dijo a Moisés: ve y dile de mi parte al rey que los deje ir a adorarme. Si no los deja ir, haré que se enferme gravemente todo su ganado. Se enfermarán los caballos, los burros, los camellos, las vacas y las ovejas, y no habrá nada que los cure. Pero al ganado de Israel no le haré ningún daño. Así que de los animales de los israelitas no morirá uno solo. Mañana mismo haré que se enferme el ganado de Egipto. Al día siguiente, Dios hizo que todo el ganado de los egipcios se enfermara gravemente y se muriera. Pero del ganado de los israelitas no murió ni un solo animal. Así lo comprobó la gente que el rey de Egipto envió a investigar. Pero aún así, el rey siguió terco y no dejó que los israelitas fueran a adorar a Dios. Entonces Dios les dijo a Moisés y a Aarón: tomen de un horno un poco de ceniza y vayan a ver al rey. Cuando estén en su presencia, quiero que tú, Moisés, lances la ceniza al aire. La ceniza se convertirá en un polvo fino y al caer sobre la gente y sobre los animales de Egipto, hará que les salgan llagas en la piel. Moisés y Aarón tomaron ceniza y fueron a ver al rey. Cuando estuvieron frente a él, Moisés tomó la ceniza y la lanzó al aire. La ceniza hizo que a todos los egipcios y a sus animales les salieran llagas en la piel. Los magos no pudieron presentarse ante Moisés para hacer lo mismo con su magia, porque aún ellos tenían el cuerpo lleno de llagas. Sin embargo, Dios hizo que el rey se pusiera terco y no quisiera saber nada de Moisés ni de Aarón, tal como Dios se lo había dicho a Moisés. Entonces Dios le dijo a Moisés: levántate muy temprano, preséntate ante el rey y dile de mi parte que yo, el Dios de los israelitas, le ordeno que deje que mi pueblo vaya a adorarme. De lo contrario, esta vez enviaré todos mis castigos contra todo Egipto. No hay en toda la tierra otro Dios como yo, y se lo voy a demostrar. Si yo lo hubiera deseado, habría castigado a todos los egipcios
con una enfermedad tan terrible que ya estarían muertos. Si hasta ahora no lo he hecho, es porque quiero mostrar mi poder y porque quiero que todos en el país me conozcan. Dile que si insiste en no dejar salir a mi pueblo, mañana a esta hora dejaré caer unos granizos tan grandes y pesados como no se han visto en toda la historia de Egipto. Dile que ponga en lugar seguro todo su ganado y todo lo que tenga en el campo, porque el granizo caerá sobre todo hombre y animal, y matará a todo el que no esté en lugar seguro. Al oír esta advertencia de parte de Dios, algunos de los consejeros del rey tuvieron miedo y dejaron que sus sirvientes fueran a ponerse a salvo, y además guardaron todo su ganado en los establos. Pero otros no creyeron y dejaron en el campo a sus sirvientes y al ganado. Entonces Dios le dijo a Moisés: levanta al cielo tu brazo, para que lluevan granizos sobre toda la gente y sobre el ganado y las plantas de Egipto. Con la vara en la mano, Moisés levantó el brazo al cielo. Al instante, Dios dejó caer sobre Egipto truenos, rayos y granizo. Nunca en toda la historia de Egipto se había visto algo parecido. Tan terribles eran la lluvia de granizo y los rayos que caían, que acabaron con gente, ganados y plantas. Los árboles quedaron despedazados y el lino y la cebada destruidos, pues el lino había florecido y la cebada estaba ya en espiga. Solo se salvaron el trigo y el centeno, porque dan fruto más tarde. Sin embargo, en el territorio de Gosén, donde vivían los israelitas, no cayó un solo granizo. Por eso el rey de Egipto mandó llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: debo admitir que esta vez he hecho mal. La culpa la tenemos nosotros y no Dios. Así que díganle que ya no impediré que los israelitas se vayan. Ya no soportamos más el granizo y los truenos. Moisés le contestó: voy a demostrarle a su majestad que nuestro Dios es el dueño de toda la tierra. En cuanto yo salga de la ciudad, hablaré con él y ya no habrá más truenos ni granizo. Esto lo haré a pesar de que ni usted ni sus consejeros respetan todavía a Dios. Moisés salió entonces del palacio y de la ciudad, y levantando los brazos le pidió a Dios que quitara los truenos y el granizo. Al momento la lluvia terminó, el granizo dejó de caer y los truenos ya no se escucharon más. Pero aun cuando todo terminó, el rey siguió haciendo lo malo. Tanto él como sus consejeros se pusieron tercos y no dejaron que se fueran los israelitas. Pero ya Dios había dicho que esto sucedería, y Moisés se lo comunicó al pueblo. Continuamos con Mateo capítulo 19, versículos del 13 al 30. Algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús pusiera sus manos sobre ellos y orara, pero los discípulos las regañaron. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Jesús puso su mano sobre la cabeza de cada uno de los niños y luego se fue de aquel lugar. Un joven vino a ver a Jesús y le preguntó: Maestro, ¿qué cosa buena debo hacer para tener vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas qué cosa es buena? Solo Dios es bueno. Si quieres vivir de verdad, obedece los mandamientos. El joven preguntó: ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo: no mates, no seas infiel en tu matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona, obedece y cuida a tu padre y a tu madre, ama a los demás tanto como te amas a ti mismo. Entonces el joven dijo: todos esos mandamientos los he obedecido, ¿qué más puedo hacer? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto,
vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Así, Dios te dará un gran premio en el cielo. Luego ven y conviértete en uno de mis seguidores». Cuando el joven oyó eso, se fue muy triste, porque era muy rico. Jesús entonces les dijo a sus discípulos: «Les aseguro que es muy difícil que una persona rica entre en el reino de Dios. En realidad, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para una persona rica entrar en el reino de Dios». Los discípulos se sorprendieron mucho al oír lo que Jesús dijo y comentaban entre ellos: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús los miró y les dijo: «Para la gente, lograr eso es imposible, pero para Dios todo es posible». Pedro le contestó: «Recuerda que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. ¿Qué premio vamos a recibir?». Jesús les respondió: «Les aseguro que todos ustedes reinarán conmigo cuando yo, el Hijo del Hombre, me siente en el trono de mi reino poderoso. Entonces Dios cambiará todas las cosas y las hará nuevas. Cada uno de ustedes gobernará a una de las 12 tribus de Israel, y todos los que por seguirme hayan dejado a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos o a sus hermanas, a su padre o a su madre, su casa o un terreno, recibirán 100 veces más de lo que dejaron y tendrán además vida eterna. Pero muchas personas que ahora son importantes serán las menos importantes, y muchos que ahora no son importantes serán los más importantes». Salmo capítulo 24. El Rey del Universo, himno de David. Dios es dueño de toda la tierra y de todo lo que hay en ella. También es dueño del mundo y de todos sus habitantes. Dios afirmó la tierra sobre el agua de los mares. Dios afirmó este mundo sobre el agua de los ríos. Solo puede subir al monte de Dios y entrar en su santo templo el que siempre hace lo bueno y jamás piensa hacer lo malo, el que no adora a dioses falsos ni hace juramentos en su nombre. Al que es así, Dios lo llena de bendiciones. Dios, su Salvador, le da la victoria. Dios de Israel, así son todos los que te buscan, así son los que a ti acuden. Abran los portones de Jerusalén, dejen abiertas sus antiguas entradas. Está pasando el Rey poderoso. ¿Y quién es este Rey poderoso? Es el Dios de Israel, Dios fuerte y valiente. Es nuestro Dios, el valiente guerrero. Abran los portones de Jerusalén, dejen abiertas sus antiguas entradas. Está pasando el Rey poderoso. ¿Y quién es este Rey poderoso? Es el Dios de Israel, el Rey poderoso. Es el Dios del universo. Proverbios capítulo 6, versículos del 1 al 5. Piensa antes de actuar. Querido jovencito, si algún amigo te pide que respondas por él y te comprometas a pagar sus deudas, no aceptes ese compromiso, pues caerás en la trampa. No dejes que tu amigo te atrape, mejor ponte a salvo. Te recomiendo que vayas a verlo y le ruegues que no te comprometa, que no te agarren de tonto. Mejor ponte a salvo como huyen del cazador las aves y los venados. Bueno, el día de hoy estuvimos leyendo en Éxodo acerca de estas plagas que bueno, Dios no tiene de otra más que mostrar todo su poder con el rey de Egipto, porque no quiere dejar salir al pueblo de Dios, salir al desierto para que le adoren, para que le sirvan. Entonces el rey de Egipto, vemos en esta versión que dice que se puso muy terco. En la versión Reina Valera 1960 vemos que dice que
el faraón endureció su corazón. En algunos otros versículos vemos que dice que el Señor endureció el corazón de faraón. Y bueno, ayer empezamos a leer acerca de esto de las plagas o castigos, como vimos en esta versión. El día de ayer vimos la plaga del agua que se convierte en sangre. Hoy vimos 6 plagas más. La plaga de las ranas, del polvo que se convierte en mosquitos. En la versión Reina Valera dice que es la plaga de los piojos. Y luego sigue la plaga de las moscas, la plaga de la muerte, muere el ganado, la plaga de úlceras, o bueno, en esta versión leíamos que era que tanto los hombres como los animales empiezan a tener llagas, y la plaga también del granizo. Y con nada de esto, o sea, por si fuera poco, ya 7 plagas, 7 señales asombrosas, y ni así, o sea, el faraón accedía, o bueno, de pronto se veía como que accedía y luego se echaba para atrás, o sea, ya se hacía loco y ya no lo dejaba salir al pueblo de Dios. Y bueno, pone sus condiciones, pero bueno, en fin, esto ya sabemos cómo va a terminar esto, pero bueno, eso lo vamos a leer vamos en los siguientes días. En Mateo leímos acerca de este momento tan hermoso en que Jesús ora por los niños. Vemos aquí, bueno, que los discípulos pues se enojaron con las mamás de estos niños, pero Jesús les dijo a sus discípulos: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Y bueno, oró por ellos, pero también vemos cómo el Señor habla acerca de los niños y dice que el reino de Dios es de los que son como ellos. Y vemos más adelante esta historia muy conocida también del joven rico, que bueno, pues él preguntaba qué debía de hacer, ¿sí?, para poder tener la vida eterna. Y ya escuchamos acerca de lo que le dijo Jesús acerca de los mandamientos. Él dice: todo los he obedecido, ¿qué más puedo hacer? Y bueno, le dice Jesús: si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres. Y ya leímos que este joven, bueno, se fue muy triste porque él era muy rico, y bueno, pues ahí él demostrando, ¿verdad?, que no estaba dispuesto a dejar todas sus posesiones. En fin, después los discípulos le preguntan: bueno, entonces, ¿quién podrá salvarse? O sea, si este joven guardaba los mandamientos y todo, bueno, y pues era muy difícil que una persona rica entrara en el reino de Dios. Dice: bueno, ¿quién puede salvarse? Y Jesús los mira y les dice: para la gente lograr eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Y bien, si alguien quiere hacer comentarios acerca de lo que Dios está hablando en sus vidas, bueno, o enviar saludos o peticiones de oración, los teléfonos son para llamadas desde Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. El teléfono es 877-2121-815. Para llamadas desde México, el número es 55 41 70 75 22. Y desde cualquier parte del mundo pueden dejar un audio a través de el número de WhatsApp. Este número es más 505 81 77 3708. En DAB les deseamos que pasen un muy, muy bendecido día. Hasta mañana, primero Dios.